Buenos días, Dios les bendiga. Permítame esta mañana leer las santas, sagradas escrituras. Y hoy voy a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. El ángel que vi sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. En el versículo 11, y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Versículo 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de la profecía. Tienen poder sobre las aguas para poder convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Versículo 8. Sus cadáveres estarán en las plazas de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán, y sobre ellos y se alegrarán, se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de estos 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Qué hermoso. Hermosa es la palabra de Dios. Ahora permítame leer una parte en la que en realidad muchas veces nosotros no escuchamos y no le prestamos mucha atención. Hacemos caso omiso a lo que respecta a Dios, porque Dios en realidad usa instrumentos de honra, instrumentos que es el hombre. Dios no puede bajar aquí a la tierra, porque si no muriéramos multitudes, y muchos están esperando que Dios baje. No va a ser así. Dios usa al hombre. Y muchas veces nosotros mencionamos que somos seguidores de hombre, pero tan ciegos estamos. ¿Quiénes nos dirigen en un templo, en una iglesia?
el hombre. Llámese profeta, apóstol, pastor, anciano, un líder, hombres. Y si son hombres, ¿por qué no le creemos a Dios? Si la Biblia enseña y dice que Él tendría que enviar a sus 2 olivos, bueno, entonces queda una interrogativa en cada uno de nosotros, ¿verdad? En decir, yo creo a Dios y no le creo. ¿Soy cristiano o no soy cristiano? ¿Soy un seguidor de Jesucristo o no lo soy? Eso ya queda en cada uno de nosotros. Pero permítame leerle palabras de aquel profeta, que todos lo miran mal, no le aceptan, porque es un hombre como yo. Yo, como decía el título ahí, un gusanillo hablando. Sí, Señor. Los cielos son tan grandes, los espacios. Si hablamos de tercer cielo, es la inmensidad. ¿Qué soy en la tierra? Como dice la Escritura, ¿qué es el hombre para que Dios se acuerde de él? Pues son perlas, hechura de sus manos. Para Él fuimos creados, por Él y para Él. Permítame darle lectura al respecto de los 2 olivos. Palabras de Él, no son mías. Lo que trato de alertar a la iglesia a nivel global, porque este no es un mensaje para cierto sector, para cierto país, no. La iglesia que Jesús compró en la cruz fue a nivel mundial, para que todo hombre se arrepienta y vuelva al Señor. Por eso fue el sacrificio. Esa sangre preciosa derramada en su cabeza, su cuerpo y sus extremidades. No es en vano. El Dios mismo, como dice el libro de Juan 1:1, el Verbo se hizo carne. El Verbo que dijo en el principio, hágase la luz, y fue la luz. Ese mismo Dios, Jesús, quien vino a hacer una nueva creación. Por eso es nuestro creador de una nueva generación. Permítame leerle palabras del profeta escogido por Dios, enviado de parte de Dios a nosotros los hombres. Tómelo o deséchelo. El libro de Deuteronomio 18, capítulo 18, versículos 18 y 19, como el libro de Hechos 3, 22, 23, claramente dice, a él oiréis. Y él ha hablado, y él dio una profecía el 1 de diciembre del 2015, que vendría una enfermedad. Y todos la conocemos. Después de estar 4 años, del 1 de diciembre al 2020, ingresa el coronavirus. 4 años en el YouTube. Nadie le había prestado atención. Estamos en plena pandemia. Los ciegos ven. Los lisiados se levantan y caminan. Sordos oyen. Mudos hablan. Es decir, muchos ansiábamos lo que dice la Escritura, la gloria postrera será mayor que la primera. ¡Qué hermoso! Hoy lo estamos viviendo. Pero no nos percatamos. No nos percatamos. Seamos sinceros. ¿Queremos ver qué? No lo sé. Pero sí, Dios está presente todos los días de nuestra vida. Y permítame decirle
algo que va a ocurrir. No lo es profecía mío. Palabra del profeta y lo que dice el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, el libro de Mateo, lo dice. Vienen a destruir nuestra casa. Vienen a quitar el pan. Sí, Señor. Todo eso tiene que ocurrir, pero debemos estar alerta. Dios nos advierte y nos dice, velad, velad, velad. La profecía del coronavirus. Dije, una gran enfermedad que viene a la tierra y que vendría de Asia. Y dije que a mucha gente siendo llevadas a los hospitales, y dije que los hospitales estarían inundados de personas. Dije que esa enfermedad carecería de equipos médicos para tratarla, que carecerían de equipos para tratarla. Hace 4 años yo había visto esto. Hablé con médicos de todo el mundo y decía que no hay cura, no hay vacunas, no hay medicamentos. Yo dije que habría una gran angustia de enfermedad global. Más de 4 años después de esa profecía, cambiando la tierra entera, hay un mensaje que el Señor está transmitiendo literalmente. Hemos estado viviendo nuestras vidas sin prestarle atención al Señor. Esta generación. Y es por eso que el Señor está clamándote a ti. Clamando a una generación y Él te está preguntando, ¿por qué no regresas a mí? Para que yo pueda regresar a ti. Para que yo pueda restaurarte y ponerte en una tierra firme. Ponerte en un camino que te lleva al glorioso reino del cielo. Yo soy tu creador, dice el Señor. El Señor está diciendo que esta es la hora que necesitas asegurarte que tu nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. No hay tiempo más tremendo en la casa del Señor que el que hay ahora. Este es el momento en el que Dios, el Dios de la Biblia, está levantando lisiados del polvo. Él está distinguiendo esta religión de la cruz como la única religión que da a todos esperanza, más allá de las tumbas, esperanza en el reino de la gloria. Él dice que todas las religiones puestas juntas con sus dioses no han levantado un solo lisiados. Así que ellos no tienen poder de levantar o de sanar. Dios el Padre finalmente ha enviado a sus 2 profetas. Es un tiempo tremendo en la historia de la iglesia. Bendecido pueblo. Dios está comunicándose desde toda la tierra, desde Alemania, Berlín, la iglesia en Australia, iglesia en Nigeria, y en todo el mundo todos están sintonizados, porque este es el momento de calidad en la iglesia, cuando el Señor ha escogido hablar directamente a la iglesia. Si escuchas la instrucción del Señor que está dando a la iglesia, le está diciendo, esta es la hora de arrepentimiento y de apartarse del pecado. Apartarse del pecado del púlpito. Esta es la hora de abrazar la santidad de Dios. La vida cristiana santa. Y este es el momento para vestir esa vestimenta de justicia en el cuerpo de Cristo. En la vida del cristiano. Porque ahora tu Dios ha exaltado la religión de la cruz sobre cualquier otra religión que tú ves aquí en la tierra. Los lisiados están caminando y son miles aquí en Kenia. Los ciegos ven. En Kenia está lleno de sillas de ruedas. En el Parque Central de Nairobi, Dios quiso y toma la decisión de revelarlos al mundo entero. Los eventos que están ocurriendo globalmente, el Señor está hablándole por voz a ellos.
Es un tiempo asombroso, uno más que el otro. La evidencia en la tierra: los lisiados están caminando, los ciegos están viendo, los sordos oyen por miles. Ya no se puede llevar la cuenta, se perdió la cuenta. Celebramos solo lisiados y terminamos de celebrar todo ello. No se puede terminar de celebrar todo ello. Por eso estoy diciendo, no hay mejor tiempo en la historia de la iglesia cuando el cristiano debe levantarse y dar esperanza, dar a luz al mundo y decirle al mundo que en medio de esta melancolía y tristeza hay esperanza. Y esa esperanza es Cristo Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor. El Mesías, tu Creador, tu Dios, el Salvador del mundo, y que tú debes guiarlo a Jesús. A usted, hermano pastor, a usted, hermano cristiano, te insta Dios. Qué hermoso es el Señor. En la comunidad musulmana, el líder de esa comunidad dijo: vamos a seguir a los profetas del Señor, volvamos a nuestro Señor Jesús, porque Él dijo: esta es la luz, nunca la hemos visto, nunca en nuestra tierra desde que hemos nacido. Qué hermoso. Los eventos que se ven durante el tiempo del coronavirus ahora son eventos destinados al tiempo de que la iglesia ha sido tomada y constituyen que Jesús llama el principio de dolores de parto. Cuando una mujer está a punto de dar a luz, las contracciones y de los dolores de parto siempre aumentan de frecuencia en intensidad. Eso es lo que el Señor quiso decir, que en poco tiempo la tierra dará a luz la gloriosa iglesia. Qué hermoso, ¿verdad? Puedo repetir aquello. El Señor quiso decir que en poco tiempo la tierra dará a luz a la gloriosa iglesia, al reino de Dios, pero va a aumentar en intensidad cuando mires la profecía, cuando Jesús habló del futuro de esta tierra. Por ejemplo, en Mateo 24, cuando habló del futuro de esta tierra, se hablaba sobre la destrucción del templo y las señales del fin de los tiempos. También se encuentra en libros en Marcos, capítulo 13, del 1 al 37. En Lucas también lo vemos, capítulo 21, del 5 al 36. Así que el versículo 4, cuando Jesús comenzó a responderles a ellos, se dio la profecía más grande en la historia de la tierra, la profecía más central de la Biblia. De hecho, todas las demás profecías en la Biblia gravitan alrededor de esta profecía. ¡Qué glorioso! A veces se le llama la profecía de los olivos. Jesús estaba hablando sobre el futuro de esta tierra y la gran destrucción y el juicio de Dios que viene. Él estaba hablando esencialmente de la liberación de los 4 primeros jinetes del Apocalipsis. Así que esencialmente estaba hablando del rompimiento de los sellos del pergamino. Los rollos, pergaminos de Dios en el centro del trono de Dios. El rompimiento de los primeros 4 sellos del pergamino. Pergaminos de Dios en el centro del trono de Dios. ¡Qué glorioso! Bendito sea el Señor. Y decía en ese versículo: tengan cuidado, que nadie los engañe. Fueron palabras de advertencia que hizo Jesús. Ahí tienes el que dice, la primera profecía, la primera señal para que entiendan que el Mesías viene, es que habría una pandemia de engaño, una pandemia global de engaño y de falsedad que golpeará la tierra. Y sí que ha golpeado, sí que ha golpeado. Recuerden, Cristo el Mesías está sentado en la roca, en el monte de los olivos. Los discípulos vinieron en privado
y está esencialmente que hay que comprender aquello. Dice que esencialmente la iglesia que él está hablando, porque los discípulos y los apóstoles esencialmente representaban a la iglesia. También representaban al sacerdocio, al cuerpo de Cristo. Sus discípulos vinieron a él en privado. Así que está esencialmente la iglesia con la que él está hablando. Porque los discípulos, los apóstoles, no los de hoy, los 12 apóstoles, menos 1, 11, esencialmente representaban a la iglesia. También representaban al sacerdocio y al cuerpo de Cristo. Jesús hablando con la iglesia. Así que cuando dice de una forma de engaño petrificante y decadente, golpeará la tierra, es esencialmente estaba diciendo lo que llegaría a la casa del Señor. Porque él estaba hablando a los discípulos. Será un terrible engaño, porque él dijo que incluso algunos de los discípulos que conocían a Jesús, que alguien vendría y les diría a ellos, yo soy el Cristo, y serán engañados. Esto es asombroso. Que usted conociendo la voz del Señor, y viene otro y dice yo soy, y le cree a la mentira, al engaño. Ese es tener cuidado, la advertencia de ser engañado. Así que la iglesia conocía la voz del Mesías y ellos caminaban con él y lo conocían. Pero ahora le está diciendo a ellos, una de las primeras señales que le dirá es que el Mesías está regresando a la tierra, que va a tomar a la iglesia. Es que habrá un tipo de engaño enfermizo y terrible, donde ahora incluso algunos de los que conocen la voz de Cristo no podrán reconocer su voz y escucharán a otro. El engaño. Hay dos clases de pastores, y aquí dice, yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Cuando yo las llevo afuera, yo las conduzco y ellas me siguen, porque ellas conocen mi voz. Ahora, él está diciendo que habrá un engaño que entraría en la iglesia en estos días que vivimos, hasta el punto de que ellos podrán identificar, discernir cuál es su voz, y ellos creerán a la mentira, al engaño. Ellos no van a poder discernir entre las voces, cuál es la de Cristo y cuál no. Así que ellos terminarán escuchando la voz del engaño, la mentira. Cuando el Señor quería romper el primer sello, Dios el Padre me llevó al cielo, dentro de su trono, al reino de Dios, donde todos ustedes quieren ir, en su trono. Yo dije, finalmente, ha llegado el momento de que alguien se te ha aparecido y ha dicho que Él viene del cielo. Y se ha duplicado. Es asombroso. Es una maravilla. Alguien se ha aparecido en el escenario de la Biblia, en el escenario de la iglesia, y es duplicado. Uno en cuerpo glorioso, dice. Y yo he venido del trono de Dios. Pero la evidencia de esas cosas que él está diciendo está en la enorme cantidad de lisiados que él ha levantado. Más asombroso en la historia de la Biblia. Qué glorioso. Qué hermosas frases. Hay tantas. Ay, qué hermosa la palabra de Dios. Gloria al Señor. El choque de las estrellas de neutrones. Mire usted. A 520 millones de años de luz, donde la gente nunca podrá alcanzar. La distancia que tendrá que tomar 8.3 billones de luz y multiplicar por 520 millones de kilómetros. Él está diciendo que es un tiempo tremendo y luego da los detalles de la colisión. Él dice, con mi mano izquierda profética el Señor dijo que yo debería empujar las estrellas de neutrones.
Y él dice, con su mano izquierda profética empujó las estrellas de neutrones y él da los grandes detalles de la colisión. Él dice que una de las estrellas de neutrones es más grande que la otra. Cuando están a punto de colisionar, hacen un eclipse de la otra porque es más grande. Así que está diciendo, es muy poderoso en este momento porque el Señor está hablando directamente a esta generación. Y Él está diciendo lo siguiente, que habrá engaño. Una de las grandes señales que esencialmente constituye el rompimiento del primer sello. El Señor me levantó al cielo el lugar donde todos los billones de ustedes que están sintonizados quieren llegar. Y nadie quiere ir al infierno. Mientras estaba allí en el trono de Dios, el Rey de Gloria rompe el primer sello. Después que el PRI rompe el primer sello, el primer ser viviente apareció. Él es como un león, es muy feroz y temible. Ellos son muy temibles. ¿Por qué? Porque ellos son los que contemplan la ira de Dios. Son los representantes de Dios. Porque son los que están más cerca de Dios, Padre. Es algo tremendo conocerlos, a ellos. Debido al tiempo de la iglesia, estos eventos se revelarán ahora porque la iglesia debe madurar y obtener su postura celestial. Después de hablar con este primer jinete, fue liberado ferozmente y liberó al jinete del caballo blanco. Entonces entendí que el Señor estaba hablando de los eventos del rompimiento de la tribulación, del quinto sello. Da temor, hermano. Da temor porque el engaño que está hablando aquí la Biblia nos enseña que después del rapto viene ese gran engaño. Los hombres van a rodar sobre la tierra, se van a arrepentir y van a decir, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no comprendí? ¿Por qué no acepté? Hoy en día los hombres dicen, ¿por qué se ha dedicado a los hombres a seguir a hombres? ¿Qué frase es esa? No comprendo. Pero bueno, Dios sabe, ¿no? Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. La persona del anticristo establecerá un sistema mundial. El líder mundial, él detendrá la adoración. Y todos los que lean la palabra de Dios, adoren a Jesús, deben ser asesinados, decapitados. Cuando el Cordero rompe el primer sello, es equivalente a los eventos de los que Jesús habló en Mateo 24. Él dice, un gran engaño vendrá. En Mateo 24. Un gran engaño vendrá y él está hablando con los discípulos y él dijo, una de las mayores señales de que yo vengo, el Mesías viene. Es el engaño que vendrá a la iglesia. Si ve la gente que él está hablando en el Monte de los Olivos, estos son los que contemplan el púlpito. Este es el sacerdocio. Se puede decir que él estaba diciendo, un gran engaño llegaría al púlpito. Al púlpito vendría al sacerdocio y ahora mismo cuando tú miras a la iglesia, ¿qué es lo que ves? Jesús le estaba diciendo esencialmente que una vez que puedas lograr engañar al púlpito, una vez que puedas lograr engañar al pastor, entonces has engañado a toda la iglesia. Porque él comenzará a predicar el engaño que tú ves hoy en día. Así que una vez que has engañado al pastor, entonces has engañado a toda la iglesia. Una vez que engañes a la iglesia, entonces habrás engañado a toda la nación. Entonces habrás engañado a la tierra. Eso es esencialmente lo que Jesús estaba diciendo a ellos. Porque la iglesia es la luz del mundo. La iglesia está supuesta a ser la guía que dirige las naciones, porque solo la iglesia escucha a Dios.
Déjame ponerlo de una manera más sencilla. Solo el sacerdocio, el púlpito, escucha a Dios. Así que una vez que los engañas, entonces has engañado a la iglesia. Y si la luz de las naciones es engañada, la luz de las naciones se vuelve en oscuridad. Entonces el mundo entero se convierte en oscuridad. Esa es la gran realidad que vivimos hoy en día. En estos momentos, pues, estamos viviendo una gran realidad a nivel global. Nosotros depende de cada uno de nosotros el qué seguir. Seguir a Cristo o realmente estar confiando en el hombre. La Biblia es bien clara y dice que serían enviados 2 olivos. Y lo dice el libro de Zacarías, el libro de Malaquías. Pero ahí están. Por el momento vamos a concluir. Doy gracias a Dios por esta pequeña oportunidad. Continuaremos en otra oportunidad si Dios nos los permite. Gracias a Dios por este día tan maravilloso. Que la paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo repose en cada uno de los corazones de los hermanos y que Dios los bendiga. Amén.